La semana pasada habíamos llegado al inicio del fin. Hoy llegamos al fin, llegamos a nuestra última clase de escuela dominical. Durante estos 2 meses hemos estudiado acerca de esa necesidad que tenemos, esa necesidad que tiene que haber en cada uno de nosotros de buscar un conocimiento más profundo, un conocimiento más genuino acerca de nuestro Dios. Hemos procurado contemplar a Dios durante estas 8 semanas y hemos intentado verlo a como Él se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. La semana pasada iniciamos con lo que el pastor Snyder, que es el autor del material que uso como referencia, denominó los 2 obstáculos restantes. Esos obstáculos que si nosotros no los removemos, esos obstáculos que si nosotros dejamos que se mantengan todavía en nuestra vida, van a entorpecer nuestra búsqueda del conocimiento de Dios. Si no removemos estos 2 obstáculos de nuestra vida, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy va a ser en vano. Y entonces el pastor Snyder se enfoca en ayudarnos a nosotros a entender lo importante de remover estos obstáculos. Y la semana pasada vimos el primero. La semana pasada hablamos sobre la idolatría y la definimos como esa contemplación de un Dios menor al que luego le damos a conocer a las demás personas por medio de nuestro estilo de vida. Si nosotros creemos en un Dios pequeñito, nuestra vida va a reflejar un Dios pequeñito y la gente a nuestro alrededor va a tener idea de que existe solamente un Dios pequeñito en función de lo que ven en nosotros como su pueblo. Y hablamos de 3 elementos, hablamos de 3 características o 3 cosas que tenemos que tener en mente con respecto a la idolatría. En primer lugar hablamos de la naturaleza y hablamos de todo eso que se encuentra a la raíz de la idolatría. Leímos Isaías 45:22 donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y hablamos sobre el hecho que ustedes y yo como creyentes leemos ese pasaje en Isaías y decimos: eso es cierto, eso es verdad, no hay otro Dios aparte de Jehová. Y lo podemos confesar y lo podemos cantar. Sin embargo, solamente esa verdad por sí misma no es suficiente para protegernos a nosotros de la idolatría. Porque hablamos que la idolatría viene en muchas formas. La idolatría se presenta en formas de dioses falsos con nombres falsos. Y usamos el ejemplo de los hindús y cómo ellos veneran a Brahma, veneran a Vishnu, a Shiva. Hablamos de los dioses del Antiguo Testamento como Baal, como Moloch. Y también hablamos cómo a veces los ídolos se presentan con el nombre correcto, pero de la forma incorrecta. Hablamos del evento en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel formó un becerro. Y Aarón dijo: he aquí Jehová, que lo sacó de la tierra de Egipto, y era un becerro. Era el nombre correcto, pero tenía la forma incorrecta. Hablamos también la semana pasada acerca de que los ídolos prometen beneficios, prometen bendición, prometen traer a nuestra vida cosas lindas y bonitas, pero a la mitad del precio. Hablamos sobre que para poder entonces recibir la bendición de la idolatría en nuestra vida o de los dioses paganos, tenemos que decirle no a Dios primero, para poder decirle sí a la idolatría. Hablamos también sobre el hecho de que los ídolos o la idolatría hacen de nuestra religión una religión enfocada exclusivamente en nosotros mismos, donde nosotros somos el centro, donde Dios tiene que más bien orbitar alrededor de nosotros y no nosotros alrededor de Él. Creamos una religión donde nos sentimos promovidos, donde nos sentimos plenos, donde nos sentimos valorados, nos sentimos satisfechos. Queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos elevados, comprendidos. Y entonces creamos un Dios que se siente a gusto y feliz con una religión donde yo soy el centro. Donde la religión existe para mi beneficio, donde yo soy el propósito de la existencia. Y también hablamos al respecto de la idolatría, que entra a nuestra vida la idolatría. Le hacemos espacio a la idolatría en nuestra vida, creamos altares a ídolos en nuestra vida cuando dejamos de adorar a Dios. Y leímos esa nota famosa de G.K. Chesterton que decía: cuando dejamos de adorar a Dios, no es que dejamos de adorar, sino que adoramos cualquier cosa. Y cuando uno deja de adorar a Dios, adora cualquier cosa. Y por eso ustedes y yo somos tentados. Y tal vez algunos de nosotros han caído en el error de adorar y darle toda su energía y todo su tiempo a las relaciones interpersonales, al dinero, a la familia, al sexo, al poder,
a la influencia, al alcohol, a las drogas, al entretenimiento, a las comodidades, a los deportes. Y son ellos los que gobiernan nuestra vida y no el Señor, no el Señor. Pero también hablamos de las manifestaciones de la idolatría. Y hablamos que la idolatría se manifiesta en nuestra vida de una forma muy sutil. Ninguno de nosotros nos postramos ante las estatuas que existen. Sin embargo, en nuestro corazón hemos dejado que la idolatría se manifiesta a través del ateísmo práctico, donde un ateo práctico cree que lo que dice la Biblia es cierto, pero lo que dice la Biblia, a pesar de que es cierto, no tiene ninguna relevancia en mi vida, no la aplico a mi vida. Sé que esto es cierto, me sé de memoria las confesiones, los capítulos completos que hablan de la iglesia, pero nada de eso afecta a mi vida, como que si Dios no existiera. No soy un ateo en la teoría, soy un ateo en la práctica. Pero también hablamos del deísmo, el deísmo práctico, que es esa filosofía que acepta que lo que dice la Biblia es cierto, sin embargo los milagros no son ciertos. Acepta que Dios existe, que Dios es el creador del universo, pero ese Dios que está arriba sentado gobernando el universo realmente no tiene influencia sobre mi vida. Realmente Él no se involucra con la humanidad. Él nada más echó a andar su creación y dejó que las leyes naturales tomaran su curso. Y el deísta, a pesar de que tal vez no nos reconocemos como deísta, el deísmo se ve muy latente en nuestras iglesias cuando no tomamos en serio la oración, cuando no tomamos en serio la predicación de la palabra de Dios. Porque en el fondo de nuestro corazón creemos que algo tan básico como la lectura de la Biblia, la predicación de ella y reunirnos para orar y pedirle al Señor que nos ayude es demasiado poco. Porque Dios no puede. Y no lo decimos con nuestras bocas, pero eso es lo que demostramos con nuestra actitud. Somos ateos, somos deístas. Pero finalmente la semana pasada hablamos sobre el costo de la idolatría. Y nos hicimos esa pregunta: ¿qué estamos dispuestos a pagar para dejar a esos ídolos en nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a invertir 30, yo ya tengo 40 años de estar en este mundo y me pongo a pensar, ¿estaré dispuesto a invertir otros 40 años de mi vida en una religión falsa? Adorando a un Dios que no existe, llegando donde Él con todas mis obras para que el fuego las queme y queden solamente las cenizas. Y nos pusimos a pensar en esas preguntas difíciles. Ahora, esta semana hablaremos del segundo obstáculo, que es el pragmatismo. Y la semana pasada dimos una definición sencilla del pragmatismo y lo definimos como escoger lo que aparenta funcionar en lugar de escoger ser obedientes a lo que Dios ya ha revelado. Y entonces es subjetivo el asunto, porque tenemos objetividad en la palabra de Dios, pero yo quiero ser subjetivo y hacer lo que yo creo que es correcto. A.W. Tozer describe el pragmatismo de esta forma. Dice que el pragmatismo está satisfecho con el éxito presente y elude cualquier sugerencia que su obra puede ser quemada en el día de Cristo. El pragmatismo nos enseña a enfocarnos en el ahora y no pensar en el después. Y entonces hoy veremos el pragmatismo como la última advertencia, el último obstáculo, lo último que impediría que ustedes y yo podamos buscar al Señor de la forma correcta. Y lo haremos de dos maneras. Hablaremos primero, vamos a explicar el pragmatismo y después vamos a ejemplificarlo. Solamente 2 puntos en la clase de hoy, que es la última. Hablemos del primer punto entonces, hablemos del pragmatismo explicado. El pragmatismo es una filosofía de vida que valora las cosas en base de su aparente efectividad. El pragmatismo le dice a usted y le dice a mí, si funciona, entonces tiene que ser bueno. Eso es lo que es el pragmatismo. Si funciona lo que yo quiero hacer, si hay evidencia de la estrategia que quiero implementar, quiere decir que funciona. Si le funcionó a tal persona, si le funcionó a tal iglesia, si le funcionó a tal compañía, tiene que funcionarnos a nosotros. Eso es lo que el pragmatismo vende. El pragmatismo evita dedicar tiempo a pensar acerca de las implicaciones de lo que estamos haciendo, porque lo único que quiere es alcanzar un objetivo. En la religión, el pragmatismo valora a Dios, porque sabe que Dios es el ser más útil, es el ser más efectivo del universo.
Él nos puede empoderar para alcanzar nuestras metas, aunque sean metas buenas como una familia exitosa, como alcanzar a los perdidos para Cristo, tener familias saludables para poder tener una excelencia moral, metas buenas. Dios puede ser el que nos pueda empoderar a nosotros para alcanzar esas metas. Para el pragmatismo, un Dios que es útil es su máximo deseo, dice John Snyder. Para el pragmatista, un Dios que sea útil, que le funcione para sus necesidades, es lo máximo. Entonces el pragmatismo produce que se altere en nosotros la adoración a Dios. Dejamos de adorar a Dios por quién es Él y entonces empezamos a adorar a Dios por lo que me puede dar. Entonces Snyder dice que una persona que realmente es creyente va a amar a Dios, pero alguien que practica el pragmatismo espiritual lo que quiere es explotar a Dios, dice él, porque para él Dios es útil, es el medio para un fin, pero para el creyente genuino y verdadero Dios es el fin en sí mismo. Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta. Ahora, el pragmatismo es muchas cosas y quiero definirlo de diferentes maneras o explicarlo de diferentes maneras. Número uno, el pragmatismo en términos sencillos es desobediencia. A lo largo de nuestros días seremos exhortados, hermanos, amigos, a confiar en el Señor indiferentemente de las situaciones en las que nos encontremos. Llegarán momentos difíciles, llegarán momentos donde nuestra fe va a ser probada, donde vamos a estar entre la espada y la pared, como dicen, y en esos momentos es donde tenemos que recordar que lo que la Biblia dice y hacer lo que la Biblia dice siempre es correcto. Pero el pragmatismo, ante situaciones así tan críticas, podríamos decir de vida o muerte, el pragmatismo nos inclina a ser desobedientes. Porque va a poner a prueba si realmente nosotros creemos que Dios es quien dice ser Él en la Biblia. Y constantemente probará nuestro amor por el Señor, probará nuestra dependencia por el Señor. Y nosotros, si somos pragmáticos, seremos desobedientes entonces. Snyder utiliza o explica que la desobediencia se resume en una frase. Él dice, sí Señor, pero. Eso es desobediencia pragmática. Sí, Señor, yo sé que esto es cierto. Sí, Señor, yo sé que esto es lo que dice la Biblia. Sí, Señor, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero. Esos son los peros que no hay que decir. Sí, Señor, y ahí deberíamos quedarnos callados. Y somos bien honestos en nuestra vida y en las iglesias. Todas las iglesias contemporáneas, sin tratar de generalizar todas, pero han caído en este error. De decir, sí, creemos en la Biblia, pero vivimos en tiempos diferentes. Hay una iglesia que se llamaba Interludio. No vayan ahí, hermanos, por favor, pero decía, hemos redefinido la iglesia, pero no a Jesucristo, decían ellos. Y me quedé pensando, no, están mintiendo. Están siendo pragmáticos. Sí, Señor, pero hagamos iglesia diferente. Y ustedes y yo venimos de iglesias que eran sumamente pragmáticas. Y llegamos a los lagos y nos tocábamos con una pared, porque aquí el pragmatismo no tiene espacio. Pero siempre el pragmatista interno quiere tratar de implementar cositas que hacíamos antes, porque pensábamos que funcionan. Pero gloria a Dios por nuestros pastores, que no nos dejan. Ahora, sabemos muy bien que puedo estar exagerando con lo que estoy diciendo. Podemos creer, mejor dicho, que estoy exagerando. Pero la mayoría del cristianismo contemporáneo se ha caracterizado por desobediencia. Sí, Señor, pero. Ahora, el pragmatismo también no solamente es desobediencia, también es incredulidad. El pragmatismo es no creer que lo que Dios ha dicho es cierto. Dudar de lo que Dios ha revelado en su palabra, dudar del carácter de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de los métodos de Dios. La raíz del sí, Señor, pero es la incredulidad, dice Snyder. Él dice también que la incredulidad crece en el suelo, en el terreno de una vida que alberga vistas pequeñas, vistas no bíblicas de Dios. Cree en una vida que conoce a Dios solo por lo que ha escuchado de otros. No porque conoce a Dios personalmente, sino porque lo conoce por medio de otras personas.
Y ahí es donde nace la incredulidad. Si la incredulidad, dice Snyder, es la raíz del pragmatismo, entonces uno de sus frutos es lo que él llama la cobardía espiritual. Y quiero que busquen conmigo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, para leer lo que dice ahí. Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes espirituales están encabezando esa lista. Para el Señor, ser un cobarde espiritual es lo mismo que ser un incrédulo, un fornicario, un mentiroso, un abominable. Porque no creer que Dios es igual que matar a alguien. Merece el infierno una persona que se rehúsa a creerle al Señor. Ahora, hoy en día llamar a una persona cobarde espiritual es muy ofensivo. Ustedes son unos cobardes, yo no les puedo decir eso. Sin embargo, si yo les digo, ustedes son unos pragmáticos espirituales, más de uno va a decir, wow, están reconociendo mi capacidad de ser un estratega, de poder analizar el tiempo en el cual vivimos y hacer ajustes para que el cristianismo sea más efectivo. Eso es lo que pensaría la mayoría de personas. Yo vengo a una iglesia donde la palabra clave ahí era, hay que ser estratégicos. Y todo era estrategias. Absolutamente todo era estrategias. Porque queríamos buscar una capacidad de ser prácticos, de ser estratégicos, de ser buenos analistas del tiempo en el cual vivimos. Y darle a la gente lo que querían, no lo que Dios había dicho que había que darles. Por eso también el pragmatismo, hermanos y amigos, es rebelión. No solamente es desobediencia, no solamente es incredulidad, también es rebelión. El pragmatismo, como les mencioné ahora, es esa perspectiva que valora una idea, algún concepto, valora una creencia, valora un programa, valora un curso de acción solamente si funciona o no. El pragmatismo cree firmemente que si algo funciona, entonces es correcto. Sin embargo, cuando eso deja de funcionar, lo desechan y buscan el siguiente método que funciona. Y así es como tratan la Biblia. Muchos han iniciado su vida, su caminar cristiano, aferrándose a las verdades de la palabra de Dios, encontrando ahí verdades para poner en práctica en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, pero cuando deja de funcionar aparentemente, desechan la Biblia y buscan otras cosas, otras maneras de amar a su esposa. Y utilizan términos que yo los escucho y tal vez no suenan tan bonitos, son bien prácticos. Pero ¿quiénes de ustedes han escuchado el consejo, un devocional, creo que ya se llamaba Los lenguajes del amor? Yo lo leí y apliqué muchas cosas. Pero me pongo a pensar, realmente así es como tengo que amar a mi esposa. Dándole lo que ella quiere, solamente. O lo que el Señor me ha mandado a mí darle a mi esposa. Hasta en esos detalles, hermanos, podemos ser pragmáticos. Y entonces no valoramos lo que dice la Biblia porque es verdad. Solamente valoramos lo que dice la Biblia si aparenta ser útil. Y entonces hay rebelión en nosotros. Porque puede haber en medio de nosotros personas que prefieran ser desobedientes, que prefieran ser incrédulos, tal vez hasta orgullosos, porque nunca se preguntan, ¿acaso esto es lo que Dios quiere para mi vida? Sino que se preguntan más bien, ¿esto me va a funcionar a mí? En lugar de pensar si realmente es lo que Dios demanda o es lo que yo quiero. Si es un precepto de Dios o es una preferencia mía. Decimos que es rebelión el pragmatismo porque no queremos ajustarnos a los métodos bíblicos. No nos gusta la forma en que Dios hace las cosas, por eso en nuestras iglesias en general, hablando del siglo XXI, hay un enfoque tal vez en el entretenimiento, hay un enfoque en actividades sociales. Por eso las personas no quieren liderar sus familias, porque no es práctico para ellas hacerlo. Mis hermanos, yo estuve 15 años, y no se quiero hablar más de otras cosas, pero de otras iglesias, pero yo estuve 15 años en una iglesia donde todos los años se hacían campamento de jóvenes. Durante esos 15 años yo participé, organicé y estuve metido hasta las barbas, metido en jóvenes ahí. Y eran de fin de semana, de viernes, sábado y domingo. Y durante 15 años, como mínimo una vez al año, separábamos la iglesia.
porque los jóvenes se iban de campamento, algunos padres y adultos se iban con nosotros a las actividades y la iglesia que se congregaba el domingo quedaba completamente separada. Y después de un tiempo llegamos a la convicción de que eso era malo, porque estábamos rompiendo el cuarto mandamiento. Nos estábamos olvidando del día del reposo. Y se propuso, hagamos campamento jueves, viernes y sábado para estar todos en la iglesia el domingo adorando juntos como cuerpo. No, ¿qué le pasa? Yo no puedo pedir 2 días de vacaciones en mi trabajo, decían. Porque no era práctico para ellos. Querían el fin de semana, porque entonces no tienen que sacrificar nada absolutamente. Sacrifican el domingo, pero no importa, no me pagan. Y es duro, hermanos, en reconocer que en nuestra vida ha habido pragmatismo. Mis hermanos, el pragmatismo no solamente es rebelión, no solamente es incredulidad, no solamente es desobediencia, también el pragmatismo es orgullo. El pragmatismo no cree que lo que Dios ha dicho acerca de nuestras necesidades son ciertas. O sea, lo que Dios dice que necesitamos, nosotros creemos que nosotros sabemos más que Dios con respecto a qué es lo que necesitamos nosotros. El pragmatista, sin decirlo en voz alta, se cree más sabio, se cree más prudente, se cree incluso más sobrio que Dios. Se cree más balanceado que Dios. El pragmatismo cree que las estrategias que están metidas en la religión son muy importantes, son muy efectivas y no toma en cuenta lo que Dios ha dicho que hay que hacer. Porque creemos que nosotros sabemos más que Dios. Que es que antes era diferente, es que ahora es otro tiempo. No sé. No sé si es cierto lo que están diciendo. Porque realmente nosotros, si somos pragmatistas, se manifiesta un orgullo porque tratamos a la Biblia como que si fuera solamente el libro de teoría para la clase de escuela dominical. Como que si la Biblia fuera solamente la fuente teórica para los sermones. Pero para todo lo demás, para la vida práctica y para todo lo que realmente hacemos día a día, la Biblia no es tan relevante. Porque nosotros conocemos más. Y entonces el pragmatismo nos hace pensar que no ocupamos más de Dios, sino que ocupamos a Dios más otras cosas. Nos hace pensar que es mejor a veces dudar de Dios y no creerle a Él, porque hay que ser más prácticos y ser más efectivos y movernos en función de lo que el mundo está viviendo. Y a veces nos hace pensar que confiar en Dios es más bien impráctico, que es inútil, que es inefectivo. Pero mis hermanos, esas son algunas de las formas en las cuales podríamos explicar el qué es el pragmatismo. Pero siempre creo que a veces verlo en acción es mucho mejor, para que machaque la idea. Ahora, el resto de la clase vamos a hablar sobre el pragmatismo ejemplificado. Y veremos en primer lugar unos ejemplos en el recuento bíblico. Hay un montón, pero Snyder se enfoca en 3 de ellos. Bueno, en varios, pero solo escogí 3. Y lo que quiero que entendamos acá es que para que nuestro cristianismo funcione, necesitamos que el Dios viviente actúe en nosotros. Vivir nuestras vidas separados de Dios o lejos de Dios no va a funcionar. Y entonces hay algunos ejemplos en la Biblia donde podemos ver claramente cómo el pragmatismo promete, pero fracasa en su entrega. Número 1, quiero que hablemos de Números 13 y 14. Vayan a sus Biblias, por favor, a Números 13 y 14. Vamos a hablar un momentito sobre los 10 espías y la tierra prometida. No fue que me equivoqué, fueron 12, yo sé, pero fueron los 10 que fueron pragmáticos. Solamente 2 fueron verdaderos, ¿verdad? Números 13 y 14. Y ahora ustedes recuerdan la historia que antes de entrar a la tierra prometida, Moisés envió 12 hombres. Escogió un varón o un príncipe de cada una de las tribus y los envió a que examinaran la tierra de Canaán. ¿De acuerdo? Vayamos al capítulo 13, versículo 2. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas.
Los 12 hombres fueron entonces y exploraron y reconocieron la gran parte de la región y a los 40 días volvieron con las evidencias de que esta tierra realmente fluye leche y miel. Sin embargo, volvieron con buenas noticias, pero también con malas noticias. Leamos el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y empezaron a decir un montón de cosas negativas con respecto a la tierra. Y a pesar de que Caleb fue el primero que intentó callar a esos 10 hombres y decirles: ¿qué están diciendo ustedes? Nosotros podemos ir y vencerlos. Jehová es nuestro lado. Ya el miedo se había metido en el corazón de las personas que los escucharon. Y por más que Caleb y que Moisés quisieron motivar al pueblo, ya el pragmatismo se había apoderado de ellos. Vayamos al versículo 30 otra vez. Ahí dice, del capítulo 3: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subaos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en ella, en medio de ella, que viven en ella, son hombres de gran estatura. Ahí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. El pueblo había escogido el pragmatismo, había rechazado lo que Dios había tenido para ellos y prefirieron incluso volver a Egipto, porque era más fácil, más práctico para ellos devolverse la esclavitud de Egipto que ir a pelear por la tierra prometida que el Señor les había garantizado les iba a dar. Mis hermanos, fueron unos cobardes espirituales. Y no tengo el tiempo para leerlo todo, pero si leemos el capítulo 14, vemos cómo muchos fallecieron, cómo el Señor los castigó con quedarse en el desierto, esa generación, durante 40 años, y solamente sus hijos iban a poder entrar a la tierra prometida. Y el pragmatismo les prometió una ventaja de volverse a Egipto, pero no, se quedaron al frente de Canaán dando vueltas, viendo la tierra de lejos durante 40 años. Porque decidieron ser cobardes y permitir que el pragmatismo se metiera en sus vidas. Otro ejemplo también es el ejemplo del rey Acaz. Vayamos a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 16. Sabemos bien que los reyes, la mayoría de los reyes de Israel y de Judá eran reyes malos. Acaz no fue la excepción, fue un mal rey. Y en una de sus batallas o situaciones, el rey de Siria llegó a atacarlo. Llegó a sitiarlo a él. Y entonces el rey Acaz, en lugar de orar y buscar dirección de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Fue a buscar ayuda del rey de Asiria y le mandó unos regalos para que el rey de Asiria le ayudara. El rey de Asiria, claramente muy inteligente y muy poderoso, fue a pelear contra Siria y llegó a Damasco, que es la capital de Siria, y la destruyó. Y en medio de los escombros, en medio del pleito, el rey Acaz entra a uno de los templos paganos y ve una estatua en Damasco. Y dice: ¿qué estatua más linda? Y mandó a llamar al sacerdote y le dijo: yo quiero que usted me fabrique una estatua como esta. Y la fabricó el sacerdote y la pusieron en medio del altar del sacrificio, del holocausto y el templo. Y acá le digo al sacerdote: usted va a hacer sacrificios en el altar como Dios manda, pero yo voy a hacer sacrificios en este altar de bronce que es igual al que estaba en Damasco. ¿Por qué? Vayan a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 28, por favor. Era el Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. 28, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que dioses de los reyes de Siria, pues que los dioses de reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden.
bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y como él experimentó derrota, porque según ellos los dioses de Damasco le estaban ayudando a los de Siria, él también quería entonces rendirle culto al Dios enemigo, en lugar de rendirle culto al Dios aliado de él. Qué hombre más pragmático. Ahora, hay otros ejemplos, pero tengo miedo del tiempo. Quiero que vayamos no solamente a ejemplos del recuento bíblico, pero también hablemos de ejemplos de nuestra vida cotidiana. Porque también el pragmatismo no solamente lo hemos reflejado en la Biblia, también, o errores del pragmatismo, también los vemos reflejados en nuestra propia vida. Como les dije al principio, cuando estamos en una situación donde nuestra fe sea presionada, donde tengamos que poner a prueba lo que creemos, tendremos la oportunidad de tomar una buena decisión o una mala decisión. Y decidimos ser obedientes o pragmáticos. Un ejemplo de esto es lo que yo llamo noviazgos nocivos. Jóvenes adolescentes que insisten en establecer relaciones de noviazgo con personas que son incrédulas. O tal vez personas que podríamos decir que son creyentes o que aparentan ser creyentes, pero que son inmaduros en su fe. En lugar de esperar el tiempo del Señor, en lugar de fomentar un crecimiento espiritual, en lugar de desarrollar una madurez emocional, creen que saben más que la Biblia, posiblemente creen que saben más que sus padres, que saben más que Dios, y se embarcan en una relación y asumen roles que no les corresponden a esas edades. Porque para ellos es más práctico hacerme de una novia ya, que quiero, que esperarme dentro de unos años cuando esté listo. Y a veces los adultos somos también tentados a iniciar relaciones porque estamos solteros. Y entonces pasa el tiempo y veo que otros se casan y yo no. Y entonces uno decide bajar su estándar. Y entonces ya no quiere una mujer de Dios, ya no quiere un hombre de Dios, quiere lo primero que le salga. Y con tal de no quedarse solo o sola, con tal de experimentar y llenar ese vacío que esa persona cree tener, que solamente una pareja pueda llenar, se involucra en una relación fracasada desde el inicio. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el pragmatismo en nuestra vida nos hace creer que ocupamos a Jesucristo más una pareja, cuando realmente solo ocupamos al Señor. La Biblia dice en Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Sin embargo, eso es lo que es más fácil hacer muchas veces. También lo que podemos llamar desaciertos dominicales. A veces las visitas de los nietos, tal vez las visitas a los abuelos, fiestas de cumpleaños, actividades deportivas, paseos familiares, parecen que tienen precedencia sobre el culto dominical. Y el pragmatismo nos hace pensar que es mejor quedar mal con Dios que quedar mal con mis familiares, o quedar mal con el entrenador, o quedar mal con mis hijos que quieren que los lleve al partido de fútbol el domingo a las 2 de la tarde. Y el pragmatismo se mete y entonces escogemos a la familia, escogemos los deportes, escogemos la recreación. Y ahora todo el mundo sabe que para nosotros Dios no es tan importante, porque escogimos la otra cosa antes de estar con el pueblo del Señor. No importa si lo hacen una vez al año. Una vez al año si es pecado. Y dice la Biblia en Hebreos que tenemos que no dejar de congregarnos como algunos ya se han acostumbrado. Pero también los padres permisivos, no solamente noviazgos nocivos, desaciertos dominicales, también los padres permisivos practican el pragmatismo, porque con tal de que sus hijos no se rebelen, con tal de que sus hijos no se pongan enojados con la iglesia y que no rechacen a Dios, permiten que sus hijos practiquen las mismas cosas que sus amiguitos tienen o que hacen. Les dejan ver los mismos shows de televisión, les compran los mismos juguetes, los dejan ir a los mismos lugares porque fulanito lo tiene. Y como usted no quiere que su hijo genere rebeldía y que se enoje con usted y que le cueste a usted educarlo a él, es más fácil ser permisivo y dejarlo que haga lo que quiera. Y entonces le dan la tablet para que se calle. Eso es, hermanos, pragmatismo en su máxima expresión. Porque yo no quiero hacer el esfuerzo de ser un padre que se sienta, que ora, que abraza a sus hijos, que les pide perdón, que los aconseja, que los guía, que los dirige, que se equivoca al frente de ellos, porque es muy difícil.
es más fácil darles algo para que me dejen de molestar. ¿Estoy mintiendo, hermanos? No, ¿verdad? Muchos de ustedes, como yo, fuimos criados así. Y aunque tal vez mi papá específicamente no fue permisivo, fue un hombre demasiado pasivo. Y ahora que cumplo 40 años, vienen a mi mente cosas, y estuve con él hablando este fin de semana, y me doy cuenta cómo el pragmatismo ha hecho cosas difíciles en mi vida. Mateo 10, 37, 38 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que toma su cruz, el que no toma su cruz y me sigue y viene en pos de mí no es digno de mí. ¿Cuántas veces es más práctico no ser digno de Dios con tal de no fregarnos la vida? Perdón por la expresión. Pero otro ejemplo también es el progreso profesional. Ante una oportunidad laboral muy llamativa podemos ser tentados a ser deshonestos. Podemos ser tentados a ser descuidados con los compromisos familiares, con los compromisos congregacionales. Tal vez un mejor salario, un mejor puesto, un mejor desempeño puede traer bendición a nuestra vida, por supuesto. Pero el pragmatismo quiere que usted y yo tengamos más dinero, con tal de que podamos proveer mejor para nuestra familia, a costa de ser infiel a lo demás. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, puedo dar un montón de malos ejemplos, pero quiero dar un buen ejemplo. El Señor Jesucristo no fue pragmático. Mis hermanos, la vida de Él puede ser considerada por muchas personas como un fracaso. Esperó 30 años en iniciar su ministerio y a los 3 años murió. Y cualquiera puede decir: qué hombre más fracasado. Pero el Señor Jesucristo tuvo la vida más exitosa y más efectiva de toda la historia. Mis hermanos, el pragmatismo nos va a susurrar en el oído. Cada vez que nos levantamos en la mañana, vamos a escuchar el pragmatismo decirnos: ¿acaso será Dios suficiente para ti hoy? Mis hermanos, Eclesiastés está en pantalla, 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Sus decretos son inalterables, no tienen que ser mejorados, no tienen que ser perfeccionados, no tienen que ser corregidos ni restringidos. Hermanos, ¿acaso no es Dios suficiente para ustedes, para hoy, para ustedes y para mí? Salmos 33, 10, 11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No hay plan humano que funcione mejor que el plan de Dios. ¿Acaso Dios no es suficiente para ustedes y para mí hoy? Jeremías 32, 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. El Señor no necesita nuestra ayuda. Él es capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos. ¿Acaso Jehová no es suficiente hoy para ustedes y para mí, hermanos? El Éxodo 15, 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No hay dioses culturales gloriosos, majestuosos como Jehová. Ninguno de nosotros es glorioso y majestuoso como Jehová. Nadie lo puede reemplazar a Él. ¿Acaso Él no es suficiente para nosotros hoy, hermanos? Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. El Señor ha traído gozo a nuestra alma, ha traído protección a nuestra vida, nos ha dado aliento en medio de nuestras dificultades. ¿Acaso el Señor no es suficiente hoy para ustedes y para mí? Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mis hermanos, el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso Dios no es suficiente hoy para ustedes y para mí? Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Nos ha rescatado, nos ha cuidado, ha colmado nuestra vida de bendiciones.
¿Acaso el Señor no es suficiente? Hermanos, busquen Romanos también para terminar. Romanos 9:35. Yo anhelo el día que el pastor Ronnie llegue ahí, porque quiero ver si puede predicar eso sin llorar. Romanos 8:35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, ¿acaso necesitamos otro Dios? Mis hermanos, ¿acaso podría haber alguna situación donde es correcto dudar de Dios? Mis hermanos, ¿acaso no sería más práctico, hermanos, amigos, confiar en el Señor que no hacerlo? Termino con lo que Spurgeon escribió en uno de sus devocionales. Nosotros confiamos en aquel cuyo poder nunca se agotará, cuyo amor nunca menguará, cuya benevolencia nunca cambiará, cuya felicidad nunca fallará, cuya sabiduría nunca se desconcertará y cuya perfecta bondad nunca conocerá disminución alguna. Mis hermanos, ese es el Dios que contemplamos. Oremos. Padre, gracias por ayudarnos a llegar al final. Que estas palabras, que estos versículos, que estas meditaciones, que las exhortaciones, que todo lo que hemos hecho durante este bimestre no sea en vano. Ayúdanos a remover la idolatría a nuestra vida. Perdónanos por fabricar ídolos que te reemplazan. Ayúdanos a remover el pragmatismo de nuestra vida y perdónanos por ser incrédulos, por ser desobedientes, rebeldes y orgullosos. Danos una oportunidad más de contemplar tu glorioso nombre. Jesucristo te lo pido. Amén.